Bueno, hoy ya hemos adorado al Señor, hemos exaltado el nombre de Dios y le damos gracias al Señor porque podemos compartir, como todos los domingos, nuestro servicio en vivo. Así que le doy una vez más bienvenidos a toda la iglesia, a todos los que están ahí conectados con nosotros y que han alabado al Señor, que han adorado a Dios también en esta mañana. Y ahora quiero que vayamos a la palabra. Tengo una palabra para ti. Yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros y quiero compartir por unos minutos acerca de las situaciones desesperadas. Así le he colocado el título de este tema, situaciones desesperadas, y quiero que vayamos un momento al pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Yo sé que cuando lo comencemos a leer te vas a acordar de esta historia, de lo que ha sucedido con un siervo de Dios, un gran profeta, como fue el profeta Elías. Y quiero leerlo en esta mañana para que podamos comprender un poco. Vamos a leer algunos apartes de este texto. Y dice la palabra: cuando Acab llegó a su casa, está en Primera de Reyes, capítulo 19, dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron, dijo Elías. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento, dice la palabra. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Simni, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape, Asael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Mira qué tremenda historia. Y yo sé que tú la recuerdas un poco y ahora que la leemos creo que la podemos comprender mucho más. Una situación muy desesperante.
Una situación para Elías que no era fácil. De pronto cualquiera de nosotros, después de los años, después del tiempo, podemos decir, pero Elías sí le faltó sabiduría o se dejó amedrentar tan fácil. Pero mira que no. En ese momento es distinto. En la situación en que estaba viviendo Elías no era una situación fácil. Una situación donde él acababa de matar a unos profetas de Baal. Y aquella mujer, Jezabel, que era la que direccionaba todo esto, se entera. Y entonces coloca una sentencia de muerte sobre la vida de Elías. Esto lo llevó a cometer una serie de situaciones, o a hacer una serie de situaciones, porque llega ese comentario a la vida de Elías, llega ese comentario a su cabeza, a su corazón, y esto lo hace tomar decisiones desesperadas. Y por eso el tema de esta mañana, situaciones desesperadas. No sé si de pronto tú te has encontrado en alguna situación desesperante así también. No sé si de pronto has vivido una situación que te ha llenado de angustia, como la que estaba viviendo Elías. De pronto un accidente, de pronto una situación de una enfermedad que de un momento a otro apareció en tu familia o en tu cuerpo. O una situación de violencia. Quién sabe cuántas personas que nos están mirando en esta mañana han vivido situación de violencia en nuestro país que amamos tanto. Cualquier situación de estas siempre nos llevan a situaciones desesperadas, a situaciones donde no sabemos qué hacer, situaciones donde no sabemos cómo reaccionar. O de pronto reaccionamos de una manera que a veces decimos, oiga, ni yo mismo me la creo que pude hacer esto o aquello. En la historia que acabamos de leer, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos al profeta Elías precisamente en medio de una de estas situaciones desesperantes, una situación que uno no quisiera vivir jamás y que llegan a llenar nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos pudieron formarse en la cabeza de Elías en medio de esa noticia que le traen, en esa sentencia de muerte que le acaba de dictar Jezabel, la esposa del rey? No era cualquier mujer, era la esposa del rey. Tenía también autoridad. Además, era la que direccionaba el templo de Baal. Pero llega esta situación. ¿Qué pensamientos pudieron pasar por la cabeza de Elías? Lo mismo que nosotros podríamos decir. ¿Qué pensamientos pueden pasar cuando estamos en una situación desesperante? Cuando no sabemos qué hacer. Cuando llega una noticia así de un momento a otro. Cuando todo está bonito. Mira, la situación de Elías, el pasaje, el capítulo 18. Encontramos una historia maravillosa, espectacular. Todo era color de rosa. Alguien podría decir, estaba viviendo las mieles de la dicha. Estaba bien, acababa de hacer algo maravilloso. Dios se había manifestado de una manera impresionante. Dios había mostrado su gloria y su poder. Pero en medio de esa situación llega esta situación desesperante que lo hace aterrizar de una manera muy dolorosa, y es lo que quiero que miremos en esta mañana. ¿Qué pensamientos pueden haber pasado por la cabeza de Elías en ese instante? ¿Qué situaciones? Y ¿sabes qué? Tristemente, en esos momentos que nosotros vivimos esas situaciones desesperantes, cuando llegan esos pensamientos, hay que tener mucho cuidado. Porque yo decía en esta semana, cuando tú tomas decisiones en medio de una presión, en una situación difícil, las decisiones pueden ser equivocadas. Y uno tiene que tener mucha sabiduría, mucha dirección de Dios para tomar una decisión correcta. Yo quiero que miremos 3 cosas que hizo Elías acá en esta situación, que lo llevó, esos pensamientos. Elías armó toda una situación en su cabeza de lo que acababan de decirle. Todo eso lo llevó a tomar 3 decisiones, a 3 acciones mejor, que lo llevaron a situaciones muy difíciles, pero que al final la historia nos muestra que Dios le habló y le mostró. Primero, la decisión de Elías fue huir. ¿Cuántas veces nosotros en medio de una situación así desesperante queremos salir corriendo? Queremos irnos. Queremos dejar todo y acabar con toda la situación y pensar ya no más. ¿Cuánta gente de una vez, cuando tiene una presión, cuando está presionado por algo, cuando estás en una situación difícil, en una situación complicada como las que hablábamos anteriormente, lo primero que piensan es huir, y algunos en quitarse la vida, pensando que así es la mejor manera, dejando todo atrás, escapando del problema? Elías pensó también lo mismo. Elías dijo, bueno, aquí me voy. Y se fue. Acababa de ver la gloria de Dios, pero en medio de esta situación, él piensa lo primero que es, mejor me voy.
mejor me voy, dejo a esta mujer quieta y así no tengo ningún inconveniente y me olvido. Mira que se estaba olvidando hasta de todas las cosas que Dios lo había llamado para que le sirviera. Estaba dejando todo, estaba abandonando casi todo lo que Dios le había establecido para que desarrollara. Lo primero es huir. Y ese es el ser humano. Y muchas veces, en medio de situaciones desesperantes, la decisión es huir. Lo segundo es la pérdida de motivación. La Biblia dice que Elías se desanima por completo, que llega al punto de pedirle a Dios que mejor le quitara la vida. Elías tenía una situación. De pronto no como algunos. En esta situación es que Elías era temeroso de Dios y era preferible. Él decía, no, mejor que Dios me mate y no que yo me mate. Porque era temeroso de Dios. Él sabía hacia dónde iría él si tomaba una decisión así. Por eso le pide a Dios más bien que Dios le quite la vida. Porque él dice, ya no más. ¿Para qué más? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir forzándome? ¿Para qué seguir haciendo la obra o el trabajo que estoy haciendo si mira cómo estoy? Y así hay mucha gente en medio de una situación desesperante. Lo que prefieren es morirse. Entran en un estado depresivo, en un estado de que ya no quieren más, ni siquiera comer, ni siquiera bañarse, ni siquiera arreglarse, porque esas situaciones desesperantes mentalmente los bloquean. No quieren vivir, ya pierden toda la noción de la vida y el deleite de poder vivir. Así estaba Elías. Se tira al suelo, se acuesta debajo de un árbol y ahí se queda a dormir, echado bajo un árbol, diciéndole a Dios que prefiere mejor morirse. Y lo tercero que Elías hace en sus pensamientos, lo tercero que lo hace llevar a toda esta situación, es que desea de estar aislado completamente. Por eso cuando Dios le habla y le dice, levántate Elías, y come y lo alimenta, y lo primero que Elías hace es levantarse y se va. Se quiere aislar y llega a una cueva y se encierra. Se encierra en una cueva. Se mete en una cueva y ahí se queda de pronto con los brazos cruzados, mirando para el techo, quién sabe qué, esperando a ver qué iba a suceder. Y así le pasa a mucha gente. Cuando llegan esos momentos, esas presiones, esas situaciones desesperantes, nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. Hay que tener cuidado con toda esta situación. Ahí estaba Elías. Y he querido mirar esta historia porque todo esto llevó a Elías precisamente a tomar decisiones en medio de situaciones complicadas que lo llevaron a aprender, y algo interesante, a terminar. No sé si Dios tendría un propósito más para él. Dios siempre tiene propósito con nosotros, pero hay algo bien curioso, que eso lo lleva al final de la historia a decirle, ve a buscar a Eliseo y úngelo para que ahora él sea el profeta por ti. Es tremendo. ¿Quién sabe qué sería lo que iría a pasar más adelante? Dios tiene siempre propósito, pero eso lo conoceremos y el Señor nos mostrará después. Pero aquí encontramos ahora, en esta situación, la pregunta en esta mañana es, ¿qué debemos hacer en medio de una situación desesperante? ¿Cómo no debemos dejarnos gobernar por nuestros pensamientos? Porque en esas situaciones nuestra cabeza comienza a dar vueltas de una serie de toma de decisiones que a veces, como decía ahorita, son equivocadas. ¿Qué debemos hacer? Sería la pregunta. El salmista David, precisamente en el Salmo 63, nos muestra que en la vida tenemos pruebas, que en la vida tenemos dificultades, que en la vida tenemos situaciones difíciles, que en la vida siempre vamos a tener momentos duros, porque esa es la realidad. El mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. O sea, en esta tierra, mientras nosotros estemos en esta vida, siempre habrán decisiones desesperantes, habrán momentos difíciles para nosotros. No los queremos vivir, pero es una realidad. Estamos en un mundo de carne y hueso, que es real, que no podemos decir, por más de que nosotros seamos hijos de Dios, poder decir, no vamos a tener problemas. Claro que sí podemos tener momentos difíciles. Puede ser que esta situación para algunos que están viviendo es una situación desesperante, una situación complicada lo que está viviendo y que se está viviendo a nivel del mundo. Pero entonces acá, ¿qué debemos hacer? En la vida siempre tenemos dificultades, como dijo David. Hay momentos en la vida que todo parece, escúchame bien, que todo va mal, que no hay esperanza, que no hay solución, que de pronto la salud, el trabajo, la familia, un duelo, etcétera, una situación financiera, qué sé yo, parece que nos fuera mal.
Porque casi siempre en medio de los problemas, lo primero que nosotros vemos es lo negativo. Y a nosotros siempre el concepto que nos llega a nuestro corazón y en nuestros pensamientos es: me parece que todo está mal. Y aquí hay algo que nosotros podemos ver en los momentos desesperantes, porque podemos encontrar tres grandes virtudes. Y parece que fuera algo como raro. ¿Cómo así que en esos momentos desesperantes podemos encontrar tres grandes virtudes? Sí, claro que sí, podemos encontrarlas. Y tres virtudes maravillosas que te quiero compartir por unos minutos más en esta mañana. Y yo le doy gracias al Señor porque podemos a través de estos medios también hablar de la palabra del Señor. Y mira estas tres virtudes. ¿Cuáles son? La primera es que hay esperanza a pesar de la aparente derrota. O sea, Elías tenía una situación. Para Elías todo estaba acabado, pero al final encontramos que había esperanza. Para Elías se sentía que estaba derrotado. Elías se sentía que estaba todo acabado. Elías sentía que ya no había solución. Pero en medio de las situaciones siempre hay esperanza aparente en medio de una aparente derrota. Pareciera que tú hubieras derrotado, pero sucede que no. Y mira que hay un ejemplo bien sencillo. En el libro de Números, capítulo 13, verso 33. La Biblia dice, o todo el capítulo 13, tú encuentras cuando el pueblo de Israel, Moisés envía a 2 espías para que vayan y reconozcan la tierra. Para que miren la tierra que fluía leche y miel. Habían llegado al borde de la tierra, no habían podido entrar todavía. Y Moisés los envía para que vayan y miren cómo está la tierra, si es verdad, todo lo que se habla de ella, si es productiva. Y encontramos acá que cuando ellos van y ven y se dan cuenta de que sí es verdad, que es una tierra productiva, que es una tierra que fluye leche y miel, entonces ellos regresan. Ellos y dan un concepto, dan una razón, dan su conclusión de todo lo que ellos vivieron allí durante 40 días reconociendo la tierra. Y la respuesta que ellos dan en el verso 33 dice la palabra: al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos. Qué tremendo. Mira lo que ellos comienzan a decir. Sí, fuimos a ver una tierra, verdaderamente fluye leche y miel, es hermosa, es un buen pasto, buena comida. Mira, trajimos hasta uvas, trajeron un racimo de uvas impresionante, que era tan grande que les tocó cargarlo entre 2 hombres. Era inmenso, pero había una situación, había una aparente derrota. Antes de entrar a conquistar, ya mentalmente ellos estaban derrotados. Y por eso dijeron: nosotros, a nuestro parecer, dice otra versión, a nuestro parecer, parecíamos como langosta al lado de ellos. O sea, éramos insignificantes al lado de ellos. Por eso lo primero que tú tienes que tener en medio de una situación desesperante es recordar que hay esperanza a pesar de que te veas derrotado. A pesar de que te veas que todo está acabado. Porque esta situación, estos hombres se sintieron así, derrotados antes de conquistar. Todos recordarán la historia de la Biblia, pero la Biblia dice que al final estos 10 hombres, no entraron a la tierra prometida. No disfrutaron, solamente Josué y Caleb, que tuvieron otra mentalidad. La Biblia dice que tenían otro espíritu. ¿Y sabes qué significa? Una mentalidad diferente. Ellos dijeron: sí, es verdad, hay gigantes, pero no importa. Si Dios está con nosotros, los podemos sacar de allí, no hay problema. Mira la diferencia. Eso es esperanza a pesar de que nos veamos derrotados. Josué y Caleb tenían esperanza en Dios a pesar de que se veían de pronto que eran pequeños, que no eran gigantes, porque los que estaban allá sí eran gigantes, pero ellos no. De pronto ellos veían que los otros eran mucho más grandes, eran más fuertes, más vigorosos, pero aún así no. Ellos estaban ahí mirando y Josué y Caleb dijeron: sí, ellos son más grandes, son más vigorosos, son más poderosos, pero no interesa, hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que Dios está con nosotros, de que Dios está contigo, de que Dios cuida de ti, de que Dios te bendice y de que Dios te sostiene de su mano derecha. Lo segundo que necesitamos, la segunda virtud que nosotros podemos encontrar en medio de una situación desesperante, es amar en lugar de condenar. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué traigo este punto acá? Porque tú y yo tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos. ¿Sabes cuál es el problema cuando estamos en una situación desesperante? Es que le echamos la culpa a los demás o nos echamos la culpa a nosotros mismos. Y comenzamos a darnos duro o darles duro a los que están al lado porque decimos que son culpables o nosotros somos culpables por nuestros propios errores. Y nos culpamos tanto que perdemos el horizonte de nuestras vidas. Mira que Elías le pasaba lo mismo. Elías estaba en esa situación así. Él se sintió que ya no valía la pena, ya ni se amaba a sí mismo. Ya no era el mismo Elías que se había levantado allá en el verso 18 a decirle a los profetas de Baal: bueno, demuestre a ver quién es Dios. Si Baal es Dios, lo adoraremos, pero si Jehová es el Señor, ustedes adorarán a Dios. Ahora ya no encontramos a ese mismo Elías. Ha perdido ese amor a sí mismo, que el amor lo ha perdido tanto que ahora se quiere morir. Ya no quiere seguir viviendo, ya quiere acabar con todo. Ha perdido afecto a su vida. Y nosotros tenemos que, en segundo lugar, en medio de esa situación, amarnos en lugar de condenarnos. En medio de una situación difícil, en vez de ponerte a echarte la culpa, en vez de poner a buscar quién es el culpable de todos tus problemas, comienza a evaluar más bien y deja que Dios obre, que Dios direccione, que Dios te guíe, que Dios te ilumine. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes qué significa eso? Ninguno es exento de cometer pecado. Ninguno es exento de equivocarse. Todos, de una manera o de otra, fallamos, cometemos errores. Pero tú no puedes quedarte recriminándote por un pasado o recriminándote por un error que hiciste. Ahora tienes que levantarte, ahora tienes que comenzar a creerle al Señor y amarte como Dios te ama. Porque Dios te ama tal como eres. Sí, tendrás que corregir cosas. Sí, tendrás que de pronto asumir situaciones de las situaciones que hayas vivido. Pero no significa que Dios no te puede levantar. Dios te ama tal como eres y Él quiere bendecirte. Él quiere llenarte. Él quiere ayudarte a solucionar tus cosas, tu vida. Pero lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. Amar, reconocer. Porque es que en medio de esas situaciones desesperantes, cuando nosotros tenemos lo segundo, es que el enemigo siempre viene y nos coloca ese sentimiento de que no valemos la pena, de que no servimos para nada, de que todo está acabado, que Dios ya se olvidó de nosotros, y comenzamos a no sentir afecto, no sentir amor. Pero Dios quiere todo lo contrario, que tengas amor en lugar de condenar. Y en tercer lugar, y por último, tú tienes que tener fe en medio del caos. Fe en medio del caos. Mira que al final Elías, dice la Biblia, llegó a una cueva y ahí Dios le mostró algo bien interesante. Cuando llega Elías a la cueva, Dios le habla, pero le habla de una manera interesante. Primero a través de un terremoto, a través del fuego, y ahí dice la Biblia que Dios no estaba en ninguna de esas. Pero al final dice que se escucha un silbo apacible, algo suave, algo tranquilo, reposado. Y ahí estaba Dios. ¿Y sabes qué es? Eso es fe. Es creerle al Señor en las cosas más sencillas. Porque a veces nosotros pensamos que para solucionar los problemas tiene que Dios venir de una manera estruendosa, como un terremoto o con el fuego, que queme todo y que acabe todo y que destruya y haga nuevas las cosas. Y muchas veces Dios se mueve en lo más sencillo, en lo más apacible. Y es cuando tú te quedas quieto, cuando dejas que Dios obre, cuando dejas que Dios actúe, cuando dejas que Dios se mueva por ti. Dios estará obrando de una manera poderosa. En medio de las situaciones caóticas, yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción? En medio de esas situaciones, ¿cuál será tu reacción? Porque hay que tener fe en medio del caos. Y la reacción de nosotros muchas veces es todo lo contrario, es al revés. Nos movemos desesperante como un terremoto, como el fuego, y no queremos dejar que Dios obre. Y Dios muchas veces nos dice: tranquilo, quédate quieto, deja que yo actúe. Y nosotros queremos es actuar a nuestra manera. Pero mira lo que dice Jeremías, capítulo 32, verso 27, dice la palabra: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y escucha, pregunta el Señor, ¿habrá algo que sea difícil para mí?
Yo te pregunto en esta mañana, ¿será que hay algo difícil para Dios? En medio de una situación desesperante que puedas estar viviendo, ¿habrá algo difícil para Dios? Yo creo que no. Si Él es el dueño de todo, Él es el que ha creado todo el universo. Y como dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. No hay nada difícil para Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es tener fe aún en medio del caos. Que Dios obrará, pero no obrará, eso sí, a tu manera ni a mi manera. Obrará a la manera de Él. Y tendremos que dejarlo y creer con todo nuestro corazón que Dios se mueve de una manera especial. Mira, cuando nosotros entendemos esto, al final la historia dice que Elías regresa por el mismo camino. ¿Sí ves? Dios le dice, muy bien, Señor, ahora tienes que regresar por el mismo camino otra vez. ¿Y sabes qué se iba a encontrar? A Jezabel, se la iba a encontrar por ahí de pronto. Y el Señor le dice, ahora tienes que ir. Y Elías va y cumple el mandato. Establece a uno como rey, quitan al otro, unge a uno como rey y unge a Eliseo para que sea siervo y el profeta de Dios. ¿Sí ves lo interesante? Muchas veces nosotros, alguien podría decir, oiga, tremendo, Elías perdió el tiempo en la desesperación, en la situación que vivió, perdió el tiempo porque se fue al desierto, no tenía que haber ido. Pero mira, son cosas que el Señor permite muchas veces. Y aquí nosotros no podemos juzgar a Elías. No lo podemos juzgar porque Dios permitió todo eso para que nosotros hoy pudiéramos entender que en medio de situaciones desesperantes, Dios siempre obrará cuando tú y yo lo dejemos obrar. Cuando dejemos que Él actúe, todas las cosas saldrán para bien. Al final, Dios le dice, Señor, tú no eres el único que has muerto. El único que no ha doblado sus rodillas, Elías, usted no es el único. Hay 7,000 más que no se doblaron. Mira que Dios no le mostró eso al principio. ¿Qué le hubiera dicho al principio cuando Elías le dijo, Señor, es que tengo un celo vivo por ti y mira que han matado a todos los profetas? El Señor quedó callado, guardó silencio y hasta el final, cuando Elías entendió que no era a la manera de él, que no se dejara llenar la cabeza de esos pensamientos ni su corazón de temor, cuando Elías entiende, entonces el Señor le dice, Elías, mira, te voy a contar una realidad. Tú no eres el único, hay 7,000 más que tampoco doblaron sus rodillas ante Baal. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No tengas miedo, pues la presencia de Dios siempre estará contigo. Dios siempre te va a acompañar, Él siempre va a estar a tu lado. Todos los recursos que necesitas están en Dios. Dios siempre está ahí. Yo sé que el enemigo puede llenar tu cabeza con cosas, pero no, rechaza eso en el nombre de Jesús. Y clámale a Dios que tus pensamientos siempre sean guardados por Él en medio de una situación desesperante. Por último, recuerda, Dios es tu único refugio. No hay otro refugio. Y mira, lo interesante es que al final de la historia dice la Biblia, en el capítulo 19 que acabamos de leer, dice que Elías llegó al monte de Dios. El único lugar donde Elías encontró la respuesta a todos sus problemas, le encontró el descanso y la tranquilidad, fue en el monte de Dios, estando en la presencia del Señor. Por eso, si estás en un momento desesperante, en vez de tomar decisiones, en vez de, perdón la expresión, alocarte y hacer cosas que no están bien, o dejarte llenar la cabeza de cucarachas por el enemigo, o tus pensamientos de negativos porque el enemigo quiere eso para ti, en vez de llenar tu corazón de temor y de zozobra, lo primero que tienes que hacer, y era lo que tenía que haber hecho Elías tenía que haber ido primero al monte de Dios a preguntarle, ¿qué hago, Señor, en medio de esta situación desesperante? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero que le clamemos al Señor. No importa cuál sea la situación, Dios tiene control de todo lo que tú tienes, lo que estás viviendo. Y yo quiero que ahí donde tú estás, ores conmigo y le entregues esa carga, le entregues esa situación. Si hay pensamientos que te están perturbando, entrégaselos al Señor. Ven al monte de Dios, a la presencia de Dios primeramente. Y Él te dará la sabiduría para que regreses y comiences a hacer lo que tengas que hacer de la manera correcta. Eterno Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra. Gracias por esta reflexión, Señor, maravillosa de tu palabra. Yo sé, Dios mío, que hay momentos
que son situaciones desesperantes, que no sabemos qué hacer. Y a veces equivocadamente tomamos decisiones, Señor. A veces porque queremos desarrollarnos o a solucionarlos en nuestros impulsos o en nuestra mentalidad tan pequeña. Pero hemos entendido por tu palabra que lo que tenemos que primero hacer es ir al monte de Dios, a tu presencia. Y por eso en esta mañana estamos acá, pidiéndote, Dios, que seas tú obrando en el corazón de cada uno. Mira, Señor, a todos aquellos que están ahí conectados, que están viendo este programa, Señor, y esta señal, y que están recibiendo esta palabra, que están viviendo situaciones desesperantes de pronto. Yo te pido, Dios, que ellos puedan conocer de ti, puedan encontrarse en ti, en ese silbo apacible, en esa tranquilidad y en ese reposo tuyo, puedan encontrar la respuesta a sus necesidades. Yo te pido, Dios, que sus pensamientos sean gobernados por ti y su corazón sea direccionado por ti. Quita todo temor, toda opresión, toda angustia, y tu gracia venga sobre sus vidas. Sobre todo, tu paz los inunde en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.